Buenos días, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del Conócete a ti mismo. Es algo muy importante, como los hermanos saben, que aquí aprendemos a conocernos. Este es el libro especial para conocernos. Entonces estábamos en el párrafo ¿de dónde procede el espíritu? Vamos a terminar ese párrafo y seguimos con la naturaleza del espíritu. Como siempre, leeré las dos líneas anteriores para seguir la línea del estudio. Bajo la égida y dirección del maestro de los maestros, llamado en cada plano como conocemos el espíritu de verdad. Para llegar a este momento del triunfo del espíritu en su juicio de mayoría y final, oh, qué luchas ha sostenido el espíritu. Ya lo veremos en el párrafo Obras del Espíritu. Pues aquí solo debo decirle al hombre de dónde procede el espíritu, porque ya el hombre de la comuna puede saberlo y es mi deber decírselo. Pero tengo que guardar estricta regularidad consecutiva y gradual, porque hoy ya no son parábolas ni metáforas, sino la verdad en su punto y desnuda. Y así me lo exige el mandato que traje del Padre. El Espíritu procede directamente del Creador y es parte del Creador con Él y en Él, antes de ser hombre, cuando es hombre y eternamente lo es con Él. Mas como le está mandado demostrar la vida y la existencia de su progenitor, y ha de actuar, por tanto, como obrero en la creación eterna e infinita, manejando materia, los imperfectos, pegajosos y enfermos y estos y el espíritu son de la misma procedencia y por lo tanto de la misma ley. No puede salirse de la ley por la que él es tratado en amor, y con el mismo amor tiene que vencer a la materia, acrisolándola por su calor, por su luz, por sabiduría ganada con la experiencia de la lucha. Porque él no tiene, cuando sale a la lucha, más que el amor del Padre, el que procede, y la libertad plenipotente para obrar dentro de la única ley. Y como esa arma, cierto es que inquebrantable, ha de triunfar, quiera o no quiera, porque es el mandato de su progenitor. Bueno, aquí tenemos, en realidad muchas veces nosotros cometemos errores. Un error de nosotros es detestar de las enfermedades, porque pues nadie quiere estar enfermo. Pero realmente las enfermedades son las que nos curan el alma. El dolor, yo le tengo miedo al dolor y soy muy sensible. Yo cualquier dolorcito, ay Dios mío, yo pido pues que se me quite ese pequeño dolor. Pero realmente un hermano me decía que el dolor lo debemos de tener como amigo. Y quizás sea una de las maneras, de las formas que podemos doblegar el dolor.
Es decir, como educar ese, no sé si será un instinto, pero el dolor es dolor. Duele cualquier cosa, un machucón, un quemón, cualquier cosa duele. Una enfermedad que se sienta dolor. Pero yo afortunadamente no puedo decir que he sentido, he sido muy enferma desde pequeña. Tuve muchos problemas en mi niñez de salud, de una y otra cosa. Y de adulta, pues poco a poco también he tenido ciertos problemas de salud. Pero hay personas que sufren muchísimo, unos dolores muy tremendos. Y ahora que se llegó el tiempo en que los médicos descubrieron una enfermedad para quitarle la vida al ser humano por su propia voluntad, que es la eutanasia. Resulta que hay muchos hermanos que acuden a eso, evitando sufrir el dolor. Pero yo me hago una pregunta ante este estudio que yo analizo. Nosotros cuando encarnamos, venimos y traemos nuestro juicio destino. Y quizá en ese juicio destino está una enfermedad por la cual tenemos una deuda y con esa enfermedad debemos de pagar la deuda. Pero como el dolor es tan fuerte, tan terrible, hay muchos hermanos que no lo soportan y acuden a este medicamento para dejar de sufrir. Pero la pregunta mía es, ¿nuestro juicio destino es tal o cual enfermedad que nos va a hacer sufrir y vamos a depurar nuestra alma? Porque el dolor purifica el alma. Y al interrumpir el dolor, perdemos la vida y quizá quedamos con una deuda ante la creación. Porque si yo tengo cualquier persona se manda a aplicar esta inyección, acude a ese método. Yo analizo, yo personalmente, que tal vez uno desencarna y deja de sufrir ese dolor tan tremendo que lo está ahorcando a uno, porque realmente un dolor es terrible. Creo que cometemos un error porque no saldamos la deuda y tenemos que en otra existencia sufrirla. O quizá la ley nos cambie una prórroga. Bueno, el maestro dice que se pueden hacer prórrogas, peticiones, por la cual cambiar una cosa por otra. Pero puede ser que así suceda. Los dolores son dolores. Los sufrimientos son sufrimientos. Por ejemplo, un sufrimiento moral. Yo lo digo porque yo pasé por una época muy dura. Tenía a mi mamá enferma, a mi esposo enfermo, y eso le causa a uno dolor. Porque no deja uno de estar pensando y uno quisiera como ser uno mágico, tener una varita mágica y quitarles el dolor y que se alienten, que se curen. Pero desafortunadamente no podemos hacer eso. Entonces uno le da dolor y tristeza. El sufrir a nuestros seres queridos. Y no solo eso, ver a otra persona también. Hay dolor. Sí. A mí me da mucho dolor ver una persona enferma y cualquier persona que sea, porque ya lo siento en mí que somos hermanos todos y eso duele. Entonces, ese es un sufrimiento moral. Entonces, vamos, aquí el maestro lo habla así en esta parte.
y vamos teniendo como esa, yo por lo menos voy teniendo como esa inquietud sobre nosotros mismos, porque para eso es este libro, para conocernos a nosotros mismos. ¿Será que, es decir, no lo podemos pasar por alto? Porque yo digo esto con base al estudio, que tal vez nosotros no debemos de acudir, pedirle más bien a la ley que nos aplaque los dolores, ¿sí? Porque eso sí, la ley lo permite, que nuestros guías y protectores nos ayuden, nuestros afines, porque nosotros tenemos muchos afines. A través de las millones de existencias tenemos muchos espíritus que somos afines, unos encarnados y otros desencarnados, pero los tenemos. Entonces yo pienso que también ellos nos ayudarán, porque yo ya digo que a mí me parece que pues nos desencarnamos y nos quitamos el dolor, pero yo creo que la deuda continúa. Esa es una cosa de conocerse a uno mismo y saber qué vamos a hacer, porque somos espíritus. Es que la materia pasa, pero somos espíritus. Y las deudas quedan, porque el espíritu no puede evadir una deuda. Bueno, pero esa ley de amor tiene los agentes inexorables de las leyes de afinidad y justicia, que son fatales. Ayudan al espíritu y en su mayor rigor son el mayor amor también. Ponen cada cosa en su punto, el espíritu las invoca cuando ya tiene valor, fuerzas y sabiduría para soportarlas por el trabajo que le dio experiencia. Entonces aquí vean, nosotros, la ley nos ayuda, lo que acabo de decir, de una u otra forma. Los espíritus nos ayudan, la ley nos ayuda. Y vea que nosotros podemos soportar muchas cosas, porque nuestro Padre no va a darnos una cosa que no podamos soportar. Él sabe hasta dónde tenemos esa fuerza para soportar un dolor, una tristeza, bueno, en fin. Pero Él nos ama de todas maneras. Y no es Él quien, si estamos sufriendo, no es porque Él haya querido nuestro sufrimiento, sino por nuestro mismo comportamiento. Nosotros mismos nos atraemos las cosas, buenas o malas, pero somos nosotros mismos con nuestra propia energía. Que si yo hubiese sabido todo esto en mi juventud, pues, ay, yo no sé, yo diera mi vida por haber conocido, sobre todo antes de tener mis hijos, porque son cosas que, no, esto es un estudio para largo, un estudio intenso, extenso, que no terminará nunca. Es entonces que el espíritu descubre su procedencia y se enciende en su mismo amor, partícula que recibió del autor su padre, y se descubre en su luz y puede comprender que es grande, porque grande es su procedencia. Ahora empieza el culto de las virtudes para limpiarse el barro secular pegado a su alma en la lucha con las pasiones. Y como ve a los otros en su similitud, aunque en diferentes grados, su amor trabaja para llegar hasta él, y los rezagados y él marchan tras los que ve más adelante, que también los llaman, y se le puede decir: Elohí es tu Padre y nuestro Padre. Corramos hacia Él, que nos espera. Ahí el Espíritu se viste de su luz y de las galas de sus victorias. Sí, hermanos míos,
Elohim es nuestro autor, de él procedemos y hacia él caminamos. Y hemos de llegar a la casa paterna después de las obras que nos encomendó ejecutar conforme a nuestra naturaleza. Bien, entonces sí tenemos todo. Ahora por lo menos en este momento, en los mundos anteriores no lo teníamos, pero ahorita en este momento tenemos la solidaridad universal. Sí, porque el mundo todo comunizado, sí, la ley es una, la sustancia una, uno es el principio, uno es el fin. Todo es magnetismo espiritual, dice el maestro. Entonces, ya después del juicio, nuestro planeta quedó solidarizado con el universo. Ya tenemos ayuda de otros mundos, de otros maestros que quizás nos conozcan y están en otros mundos, pero desde allá vibran su energía hacia nosotros, porque nos aman, nos quieren, porque si han venido a encarnar aquí es porque nos querían ayudar. Eso es el amor del Creador. Entonces, tenemos algo muy hermoso a nuestro ayuda, la solidaridad. Podemos pedir a esa solidaridad universal en todo lo que esté dentro de la ley. Bueno, ahora vamos al párrafo 3, naturaleza del espíritu. Demasiado grande es este trago que debe ingerir el hombre en sí mismo y a más de lo que ha hecho le obliga. Pero no por eso yo os lo dividí en partes, porque aún estáis débiles de la tremenda lucha sostenida en la oscuridad de los 6 días pasados en la duda. He dicho, así es que el espíritu procede del Creador directamente, y aquí os digo que es de su misma naturaleza, que es consustancial y coeterno con él y en él, en ser y tiempo. Vea lo maravilloso. Entonces aquí nosotros estamos siempre, el espíritu, pues siendo hijos del Creador, estamos desde que salimos de su seno hasta este momento que hemos pasado por varios mundos. Y ahí estaban nuestros cuerpos con nosotros dentro, con nuestros espíritus dentro. Pero hasta ahora hemos podido entender eso, por las luchas y por todo, y porque se llegó el tiempo en que el mismo maestro dice que el hombre ha de saberlo todo en materia como ha de saberlo en espíritu. Entonces nosotros como espíritu sabemos muchas cosas, pero en materia lo ignoramos. Entonces ya se llegó el tiempo en que tenemos que saber de dónde procedemos y todo lo que estamos estudiando aquí en el Conócete a ti mismo. Es pues el espíritu anublado en su luz, en estado libre o encarnado en un cuerpo. El primer efecto de la causa única y por su destino, la primera causa en la creación y causa de todos los efectos del universo. Y como la causa única hizo ese primer efecto y único, es el espíritu creador de todos los efectos y por esto causa única con su Padre en la eterna creación y como Él eterno y por tanto el mismo creador, porque su naturaleza es la misma del creador. Y busca el hombre al creador
y su causa fuera de sí mismo, radicando en él por parte y por entero. Conócete a ti mismo, hombre, y conocerás al Creador en tu mismo ser. Y conociéndote a ti, conocerás la causa, el efecto y el universo. Pues eso sí es verdad, porque uno cuando no entiende estas cosas, cuando no las sabe, uno piensa en ese ser divino que digamos lo hemos llamado Dios, ¿sí? Y piensa uno en ese ser y bueno, yo hace mucho tiempo entendí que el Creador, su esencia, su divinidad está en todo el universo. Hace mucho tiempo que lo entendí, pero en sí siempre pensaba, ¿sí? Y como no sabía que yo soy un espíritu encarnado, andaba pensando otras cosas. Pero ya con este conocimiento de saber que yo soy un espíritu encarnado y que soy una partícula del Creador, pues mi vida y mi modo de ser ha cambiado. Y eso se lo debo, pues le debemos al Maestro Juez cuando entendemos todas estas cosas, porque Él vino a darnos esta verdad. Que no la aceptemos, está bien que muchos no la acepten, pero yo de mi parte sí la comprendo. No digo que la entiendo en toda su extensión de la palabra, pero sí la comprendo, porque ya sé quién soy. Sé que soy un espíritu, que estoy aquí encarnado y que estoy viviendo una vida material a través de mi cuerpo y que estoy aprendiendo, porque a eso venimos a los mundos, a aprender y amarnos, a reconocernos que somos hermanos. En estos momentos ya no cabe la antipatía por otra persona, porque somos hermanos. Y aunque fulano o sutana o mengana me caiga mal, pues un día me tendrá que caer bien porque es mi hermana. Es una parte del Creador como lo soy yo. Eso es algo muy hermoso. Pues a mí me encanta. De verdad que yo le doy gracias a la vida. Y en este momento doy gracias por haber podido expandirme en el estudio con varios libros, sacar varios videos de varios libros, porque estoy sacando 6 libros. Entonces, pues, la verdad, este libro es algo maravilloso. Aunque hay partes muy difíciles para entenderlos, como la filosofía austera racional, a mí me queda muy duro el estudio, pero ahí vamos, ahí voy, poco a poco. Porque así como dicen, nadie nació aprendido, tenemos que aprender poco a poco. Bueno, sigo la lectura. Espanta, hermanos míos, lo sé. Y no solo espanta, sino que anonada al volver la vista atrás y ver tantos desaciertos, tantos insultos, tantos odios entre nosotros, hermanos, teniendo unos a otros el mismo Creador dentro de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es una partícula y de su misma naturaleza y substancia. Pero no os espantéis, oídme y seguid leyendo y confortaos porque ya estáis en la ley y el valor se demuestra en el hecho y en las enseñanzas del hecho, y para uso nos lanzó el Padre a la lucha para ser fuertes. El Creador, nuestro progenitor y causa única, vive en sí mismo y en todo el universo. Es por sí mismo superior a todo, porque todo es efecto de él, que es la causa, y como todo lo ha ordenado en sus leyes, él sufre. Él no sufre ni goza en los hechos de los hombres sus hijos,
porque les dio la ley de libertad. Bueno, aquí es donde nos embolatamos y a donde, bueno, en fin, porque resulta que nosotros recibimos la ley de libertad, sí, pero somos libres únicamente para hacer el bien. Pero hemos estado enfangados en el mal, porque también es una ley del Creador que primero conociéramos lo malo para después conocer lo bueno y saber que si yo hice un mal no lo puedo volver a hacer, ¿sí? Porque es algo que se pasa pues de la ley que nos dio. Entonces somos libres, perdón, para hacer el bien. Pero como nos tocó vivir desde un mundo embrionario y como éramos antagónicos, nos odiábamos y nos matábamos, nos comíamos, todo eso hicimos para llegar al punto de saber que hoy no le podemos dar a nuestro hermano ni un pellizco, porque es nuestro hermano y así como le duele a él ese pellizco, a mí también me duele. Entonces, parece como contradictivo, pero no, es una ley. Y la ley está en todo. Bueno, es algo muy hermoso, la verdad se ha dicho. Como Él les encomendó a sus hijos los espíritus, la creación, para la grandeza que desea a sus consubstanciales, y Él es sobre la grandeza de todos los espíritus, porque en sí tiene la suma grandeza y está sobre la sabiduría de los infinitos espíritus, porque en Él está la suma sabiduría. A Él no pueden llegar las ofensas que los hombres se hagan en los mundos, porque no pueden negarlo aunque quieran, que sería la única ofensa capaz de llegar a Él. Por otra parte, en su rol solo están los espíritus, porque Él es el espíritu de los espíritus. Y el hombre que en palabra niega, afirma en la creación la acción al Creador, porque obra, alienta, produce, consume, procrea y vive. ¿Qué es pues la palabra? Una ofensa que se hace a sí mismo, o cuando más un hermano, pero en la acción confirma la vida y el autor de la vida, en tanto que la palabra hiere a otro semejante que ni aún tampoco le daña, sino a sí mismo, porque se ha creado una deuda que la ley de justicia, que también la lleva dentro de sí mismo, la anota en el debe y la tiene que pagar en justicia, porque se inhabilita para llegar al punto que le es mandado, y aquí nacen sus sufrimientos. Y si se ofusca y más deuda hace, más sufrirá en sí mismo y más se inhabilitará hasta hacérsela imposible el pago en esa morada. Esto es la justicia que está dentro de sí mismo y lo expulsa a un mundo más adecuado a sus afecciones, donde encuentra medios más en armonía con sus tendencias, y lo hace porque tiene el libre albedrío que el mismo Creador le dio. Y si le dio el libre albedrío, no ofende, ni ofenderse puede el que lo dio. ¿Sí ve? Pues entonces aquí
como nos dio libertad, entonces el hombre ha hecho lo que ha hecho, lo que hemos hecho, porque yo también soy un espíritu. A través de los siglos, a través de tantas existencias que se ha tenido, pues podemos fracasar. Y hemos fracasado porque, como le digo, nos hemos comido, nos hemos matado y nos hemos comido. Y esas deudas pues las tengo que pagar. Porque si yo tengo libre albedrío, no tengo libertad de matar a un hermano y comérmelo. Pero lo hicimos en la era primitiva, porque así seguramente era de justicia que fuera, para que entendiéramos que el mal no existe en la creación, sino en nosotros mismos, en nuestros propios actos. ¿Sí? El mal no existe en la ley, existe en el hombre por sus malas acciones. Entonces, eso es algo que nosotros, pues, bueno, ya hemos pasado y hemos sufrido y ya llegamos a este punto de que la ley nos juzgó y estamos sentenciados. Estamos esperando nuestra desencarnación para quedarnos unos y para irse otros. Entonces yo un día decía que alguien me dio a entender que me llevaban a otro mundo. Y dije, sí, uno puede ir a otro mundo, pero lo importante es que no salga expulsado, sino que lo manden a otro mundo por misión. Lo importante es no salir expulsado, porque si salimos expulsados, hasta otro juicio tenemos que aguantar para poder volver a la tierra. Entonces son muchas las cosas, el estudio da para muchas cosas, es muy extenso. Bueno, mis amados hermanos, ya se nos cumplió el tiempo y muchísimas gracias porque me escuchan. Bueno, yo quiero también nuevamente darle las gracias a los hermanos que me envían notas, que me dejan notas, porque realmente, como le digo, yo recibo notas de muchas partes, de hermanos que, bueno, por una u otra razón me escriben porque encuentran los videos y a veces me escriben y me da alegría. Yo les agradezco a todos, amados hermanos, de muchas partes del mundo, porque es de muchas partes del mundo que me envían sus mensajes. Así que muchísimas gracias, los quiero muchísimo y en amor les doy un fuerte abrazo y créanme, amados hermanos, que siempre estaremos juntos más allá. Felicidades y buen día porque estamos bien temprano. Muchísimas felicidades, amados hermanos. Hasta pronto.